¿Qué pasaría si España se hubiera enfrentado a las civilizaciones peruanas en el momento de su máximo esplendor? Hoy, en este viaje a través del tiempo, exploraremos la épica confrontación entre el poderío español y las grandes culturas del Perú, desde la enigmática Chavín, pasando por los guerreros Moche y la organización de los Huari, hasta llegar a la imponente fuerza de los Chimú y el legendario Incanato. Prepárate para descubrir quién habría resistido y quién habría sucumbido ante el imparable avance del Imperio Español. ¡Comencemos! Número 5. Chavín de Huántar. Esta mítica civilización, aunque es una de las más desarrolladas culturalmente, no era un imperio como tal, sino un centro religioso, uno muy poderoso, pero cuya fuerza no pasaba de un par de guardias o centinelas, pues no tenían un ejército centralizado, tal como tampoco contaban con ciudades fortificadas, sino solo su gran templo religioso. No hubieran tenido oportunidad alguna contra el ejército español. Pero valga decirse que si se hubieran encontrado con el primer grupo expedicionario de Pizarro, quizá incluso hubieran logrado hacerlos parte de sus rituales para los extranjeros, y por medio de la alucinógena agua de San Pedro, hubieran podido ver a un Pizarro fiel a los dioses monolíticos de Chavín de Huántar, una imagen que sin duda cambiaría mucho la historia. Pero contra un ejército español, dudo que tuviesen oportunidad alguna. Número 4. La cultura Moche es un contrincante mucho más a la altura. Sus guerreros pasaban pruebas desde jóvenes, que dejarían al juego del calamar como una secuela de My Little Pony. Sus ciudades fortificadas y sus huacas eran de respeto absoluto, sin duda, listas para la llegada española. Unos expertos en la guerra, tenían armas de cobre, arcos, mazas y hondas, pero retrocede muchos puestos por una debilidad que nos remarca bien la historia ya. Y es su falta de una unidad política central, separándose en varios señoríos, con obvios deseos propios cada uno, siendo la estrategia favorita de los españoles y de mayor muestra en la toma del Incanato, la del divide y vencerás, convenciendo a diferentes señoríos y avanzando en una guerra indígena. Podemos decir que habría sido más difícil para los españoles, por las ciudades fortificadas, pero la falta de cohesión política habría sido nuestro talón de Aquiles para nuestros representantes de cultura tan guerrera. Número 3. La cultura Huari. Los Huari, aunque los mal llamo, los moches centralizados, porque ellos corrigen el error de los moches, poseyendo una increíble unificación tanto política como militar, al lado de ciudades fortificadas y estructuradas de forma tal que pudiera haber vías de escape. Sin olvidar el magnífico sistema de caminos que tenían los Huari, comparables totalmente a los del Incanato, les permitían transportar tropas y recursos a una buena velocidad. Combina eso con la centralización política y decisiones firmes, y tienes un bastión de resistencia poderoso. Los españoles, por supuesto, hubieran sido igual sorpresa para todos, con sus armas de fuego y acero, y sus imponentes cargas de caballería que desorganizarían las formaciones Huari, al igual que los asedios y artillería, pese a las grandes fortalezas. Aquí, los Huari hubieran tenido una gran ventaja si elegían una batalla más elaborada, o sea, una guerra de guerrillas. Sus caminos que les permitían mover rápido a sus tropas y recursos eran su pilar y mejor arma, por terrenos a los que los caballos o los propios españoles no estaban adaptados. Les hubieran dado una ventaja de terreno y emboscada brutal, pero los refuerzos externos hubieran llegado a ser una presión constante, que incluso hubiera desarticulado a las guerrillas Huari. Sin duda, una civilización preparada para hacerle frente a España, pero aún no para su constante azote. Poco a poco las civilizaciones se presentan como desafíos más mortales para la España conquistadora. Veamos qué enemigo guardan los últimos puestos. Número 2. El Imperio Chimú. Este magno imperio con fortalezas tan de renombre como la de Chan Chan, aunque carente de un sistema de caminos tan eficientes como la de los Huari, contaban con menos caminos, pero más importantes. De buena fortaleza, política y ejército cohesionado, podría parecer que los Chimú están muy igualados a los Huari, pero aquí viene lo sobresaliente, aquello que los propios españoles usaban como letal arma de uniones y conquistas. Hablo de la economía. El imperio costeros de los Chimú tenía caminos comerciales, asegurándose recursos y conexiones con pueblos y reinos vecinos, aunque como con todos, de frente, los españoles hubieran podido embestir con más fuerza por su caballería y armas de fuego. El conocimiento del entorno hubiera permitido a los Chimú organizar defensas móviles y tácticas de guerrilla en el litoral. Sus fortalezas de altas murallas, fosos y canales para retrasar o repeler ataques hubiera desgastado a los españoles, mientras que los Chimú, gracias a sus caminos de comercio, podían asegurarse recursos a la vez que reclutar soldados o incluso pactar alianzas por fines económicos, algo con lo que las anteriores civilizaciones aún no contaban.
el poder del dinero y su símbolo en la sociedad post- y precolombinas. Pese a la superioridad tecnológica de España, los chimú podían alargar el encuentro con ataques relámpago y emboscadas guerrilleras, dificultando el asedio prolongado que costaba mucho más a la corona, en tiempo y dinero, al tener que navegar, que a los chimú que tenían conexiones económicas tan directas. No me atrevo a decirlo, pero los chimú podrían haber sido aquella civilización que le plante cara a los españoles, en una batalla de desgaste y recursos económicos. Pero es algo que quedará tan solo en imaginación y supuesto, para la estima de lo magnífico que pudo ser el encuentro. Bien, los chavines eran solo un centro religioso. Los moche flaqueaban mucho al tener tan dividido su reino por medio de los señoríos corruptibles por los españoles. Los wari dan un gran salto y lograrían una resistencia de años enteros por medio de guerrillas, pero son los chimú que a eso le suman la economía y logran, en un hipotético caso, ser una de las civilizaciones con probabilidades de aguantar el asedio. Ahora, el primer puesto, la indiscutible civilización que en su apogeo y prime hubieran hecho frente a cualquier intento de conquista. Hablo claramente de Eso sí, no hablo del imperio que un simple Pizarro pudo acabar por las malas decisiones de Atahualpa, sino de uno sin guerra civil o muerte de nobles incas. Un imperio en apogeo y suprime absoluto donde el arte y casi obligación de cada gobernante era conseguir tierras y siervos nuevos para el imperio, que por medio de sus sistemas migratorios de idioma e ideología les eran el arma perfecta. La aclamada, por varios expertos, la civilización más avanzada y organizada de América, con un sistema político, religioso y militar cohesionado en el Zapa Inca, el Hijo del Sol, con la red de caminos mejor estructurada, creo yo, que incluso del Perú actual, y con personajes como los chasquis que permitían una comunicación inclusive más rápida que la de los españoles a caballo. Hablamos de un ejército preparado de 200.000 soldados en su apogeo, con tácticas de combate avanzadas que aprovechaban incluso el terreno al punto de provocar desprendimientos de rocas. Aparte de tener el terreno en ventaja, contaban con fortalezas como la de Sacsayhuamán, una de tanta leyenda y guerrero, que mire usted que ni en la época española que intentaron destrozar la fortaleza, ni ahí pudieron acabar con todas las piedras, teniendo que dejarlas, y siendo ahora emblema de soporte y resistencia. En un apogeo inca, el pueblo que apoyase al extranjero y no al magno imperio del que seguro habían oído desde nacidos, era o por tontos o por resentimiento puro, que también lo había. La batalla de guerrillas por el Capac Ñan, el apoyo de pueblos ante un incanato en apogeo, fortalezas impenetrables, movimiento de recursos, tropas e información a gran velocidad. Hablamos no de una posibilidad, sino de posibles enemigos igualados cada uno por sus circunstancias. La superioridad tecnológica española era clara, pero en número, terreno, fortaleza y unidad, la gran distancia de España le hubiera costado mucho, tal como ya luego se demostró en su propia era colonial. Las armas de fuego y asalto, las divisiones de pueblos resentidos y el devastador impacto de las enfermedades fueron decisivos para la caída del incanato. Pero en el hipotético apogeo inca y su adaptación a las condiciones de guerra contra los europeos, la resistencia podría haber durado lustros o incluso, en teoría, haber logrado negociar mejores términos antes de una eventual conquista. En definitiva, la historia nos deja muestra de cómo civilización con una organización tan insuperable para su época tuvo que enfrentar desafíos insuperables cuando factores externos y conflictos internos se unieron, marcando un punto de inflexión en la historia de América. Vaya, viaje de conflictos y civilizaciones poderosas. Valga decirse que casi no he contado el factor biológico, o sea, las enfermedades traídas de España, que, aunque son una antesala importante, hace que las variables sean tan complicadas para el video que decidí no mencionarla. Pero, si te interesa saber cómo y qué civilizaciones hubieran podido responder mejor a las enfermedades por sus sistemas y desarrollo médico, déjame en los comentarios y házmelo saber con un buen like.